Buenos días. De alguna manera, la historia de hoy corresponde como a la segunda parte de lo que vimos ayer, cuando Pedro cambia y se nota el cambio por haber seguido al Señor, conocido al Señor y estado de cerca con Jesús. En otras palabras, por haber tenido un encuentro con Jesús. Hechos, capítulo 1 al 3, nos empieza a mostrar el ministerio de Pedro, cuando Pedro comienza a predicar. El capítulo 1 deja muy claro que Jesús se fue al cielo, pero que era muy importante que la gente viera que Jesús, el que estaba enseñando, era el mismo que había estado antes con ellos. El capítulo 1 deja muy claro que durante 40 días Jesús caminó con ellos, enseñó, hizo señales para que nadie dudara de su resurrección. Y esta es parte de la transformación. Que Pedro, cuando Jesús resucitó, creyó en él y creyó que Dios podía hacer grandes cosas. Después de ser perdonado, él es transformado. Y después de esto es que él, empieza un ministerio visible más grande. Aquí vemos en estas primeras predicaciones la cantidad de gente que él escuchaba. Vemos también cómo el Espíritu Santo desciende sobre ellos y les da el poder de hacer grandes cosas. Vemos cuando Pedro tiene sabiduría para saber a quién sana y a quién no, porque Dios tenía un plan con esas señales también. Juan muestra varias señales para que la gente creyera en Jesús, y a través de la obra de Pedro vemos cómo esto de alguna manera sigue. Las señales no son hechas para todo el mundo, pero Pedro debe tener sabiduría para saber cómo hacer las cosas para que, no se le subiera el poder a la cabeza y él hiciera cosas que realmente glorificaran a Dios. Y Pedro discierne todas estas cosas porque ahora tiene el Espíritu Santo viviendo en él, de manera que él puede entender y actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios, a través de Jesús, Dios Hijo, les dice, van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos en diferentes lugares. Y empezando por Jerusalén, allí son testigos, allí donde los habían visto esconderse, donde los habían visto huir cuando Jesús estaba colgado en la cruz, donde habían presenciado que Él había negado a Jesús. En ese mismo lugar donde vieron a Jesús ser crucificado, ser abandonado, estar solo, en ese mismo lugar es que Pedro se levanta y enseña. Tan solo unos días después, ¿qué había cambiado? El Espíritu Santo había vivido sobre ellos. Ellos habían creído que Jesús era Dios. Ellos habían creído que Jesús les daba una misión y habían obedecido a Dios, quedándose donde Dios había dicho. Y habían recibido el Espíritu Santo. Y no se habían quedado con él guardado allí dentro de las cuatro paredes. Ya no tenían miedo. Habían salido. Habían ido a hablar como Jesús les había dicho. Ser testigos de él. Ser testigos de todas las cosas que habían visto en Jesús y a través de Jesús. Ellos ahora podían entender qué debían hacer. Esto es lo especial y lo que había cambiado. Pedro había sido transformado por Dios. Y el Espíritu Santo ahora vivía en él, de manera que él ahora podía ser testigo del Señor sin ningún tipo de problema. Qué especial es ver cuando hay un cambio por el poder del Espíritu Santo. Pero te cuento algo. Si tú has pedido a Jesús que limpie tu corazón y perdone tus pecados, tienes el mismo Espíritu viviendo dentro de ti. El Señor dice, si tú eres salvo, eres sellado con el Espíritu Santo y el mismo poder que hubo en Pedro está en ti. Solo que a veces no lo creemos. Solo que a veces nos escondemos. Solo que a veces no vemos que haya poder. Y entonces lo dejamos como a un ladito. Intentamos hacer las cosas por nuestros medios y no escuchamos al Espíritu Santo. No entendemos lo que Él quiere decirnos. Y peor de todo, no hacemos nada para Dios. Cuando nosotros somos conscientes de quién vive en nosotros, quizás, mejor dicho, si fuéramos conscientes de quién vive en nosotros, quizás haríamos mucho más para el Señor.
¿Por qué? Porque confiaríamos en Él, creeríamos en Él y viviríamos de acuerdo a su poder que vive en nosotros y que quiere que seamos testigos allá donde Él nos mande. Así que no sé si has sido transformado por el Espíritu Santo, pero yo espero que esa transformación traiga un resultado visible, no tanto por contar números, sino porque se note la transformación, se note al Espíritu Santo realmente viviendo en ti. Así que Dios nos ayude a entender este ejemplo en Pedro, a ver esta transformación, a ver la obra del Espíritu Santo y a ver la obediencia, la diligencia de Pedro. Que Dios nos ayude a hacer lo que Él nos mandó a hacer y a hacer lo que debemos hacer para ser testigos de Él. Que Dios te bendiga en este día.